Rade, ¿cómo les va la vida? Espero que estén fantásticamente bien, como siempre. Es un deseo sincero, debido a que cuanto más podemos estar bien, mejor es nuestro entorno y consecuentemente alteramos la realidad de la sociedad. Es algo inamovible. Justamente ese es el punto de hoy. Entender cómo es nuestra evolución la que transforma el entorno, la que transforma el Matrix. Nosotros podemos alterar el Matrix. Y de eso quiero hablarles hoy porque se me ocurrió extraer un poco lo de la gran película esta, que es bastante contradictoria en muchos aspectos, porque claro, tenía un montón de mensajes ocultos. No nos olvidemos que se hizo en 1999, que los directores que la hicieron en el momento que la hicieron eran hombres. Después de que la hicieron se transformaron en mujeres. Las cosas empezaron a cambiar. El pasaporte, cuando se le vence y lo muestra, bueno, no se le vence, estaba mostrando el pasaporte. ¿En qué momento estaba la fecha del vencimiento del pasaporte, no? Septiembre 11 de 2001, 9/11, el 9/11, ¿no? Qué cómico, qué cosa más rara, ¿no? De que las cosas funcionen de esa manera. No, las conspiraciones, una ilusión creada por la mente de algunas personas muy creativas, claro. Pero bueno, lo de menos. Vamos a tratar de sacar un buen uso de un mal negocio. Estar en este mundo es un mal negocio, definitivamente, pero vamos a sacarle un buen uso. ¿Cómo? Utilizando todo lo que está a nuestro alrededor al servicio de la concientización de nuestra realidad eterna. Vamos a ellos. La Matrix y la realidad eterna védica. En la película Matrix, cuando Morfeo le dice a Neo que tienes que entender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desenchufada del sistema, está hablando sobre una verdad profunda de la naturaleza humana. Definitivamente, eso es lo que constantemente podemos observar, que hay una mayoría de personas que no pueden entender porque están llevando el entendimiento a su debido tiempo. Imagínate, yo digo, la gente aquella no entiende, y a mí me ven sabios de los Himalayas meditando 20 horas al día, o gente que vive en Brindavan y me veo y me dice, yo no puedo entender. Y claro, pero todos entienden. Tenemos que entender de que todos entienden, solo que a su debido tiempo y con respecto a lo que tenga que entender en el momento que lo tenga que entender. Todos los tiempos son divinos y cada cual tiene uno, independientemente de cualquier realidad que nosotros creamos que él tiene o ella, ¿entienden? Esta declaración de Morfeo resuena profundamente con el concepto védico de Maya. Mamma Maya Duratyaya, dice Krishna. Esta Maya mía es la energía de la ilusión, es muy difícil de trascender, ¿no? Y la naturaleza del Jiva, el alma individual. Los Vedas describen que nuestra existencia terrenal es un velo de ilusión, una realidad relativa y dualista que oculta la realidad absoluta e inmutable, el Brahman. El sistema del que habla Morfeo es una representación casi perfecta de Maya. La falta de preparación de la que habla no es una deficiencia moral, sino un estado kármico y de conciencia. El Jiva encarnado una y otra vez en el ciclo del samsara, la rueda del nacimiento y la muerte, la reencarnación. Y se identifica tan completamente con el mundo fenoménico, con los sentidos, la mente, manás, el ego, ahankara, que olvida su verdadera naturaleza como Atman, el ser espiritual, que es idéntico al Brahman. Ese es el punto principal. Ese es el verdadero despertar del Matrix. Entender de que somos un alma y vivir como alma, porque el principio del entendimiento es la parte teórica. Luego viene la parte práctica verdadera. Tú eres compuesto, el alma está compuesta por Sat Chit Ananda. Todas las almas, todas las entidades vivas, hasta las piedras están compuestas por Sat Chit Ananda, su alma. Ahora bien, la realidad que cubre al alma es diferente, es otro tema esto. Cada una de esas realidades se manifiestan en relación a la identidad que asumimos para poder deambular por este plano en relación al cuerpo que tenemos. Cada uno de nosotros aceptamos una identidad para poder interactuar con este mundo, ¿no? Ahora bien, siempre y cuando entendamos esa identidad como algo pasajero y temporario y vivamos entendiendo que somos un alma, vamos a poder trascender paulatinamente toda esta ilusión.
Y justamente todo este conocimiento, estos videos, el Bhagavatam, el Bhagavad Gita, los sabios, el guru, los mantras, las prácticas, hacen con que despertemos, ya sea paulatinamente o de golpe, todo dependiendo de nuestro sukriti, las actividades piadosas previas que nos cualifican para que podamos despertar hacia el siguiente paso evolutivo de la comprensión de lo que somos. Ser es finalmente. Aparentemente le planteamos la idea de un lugar a donde llegar. No, tenemos que ser, dejar de buscar metas afuera. Tenemos que estar en el presente inmediato. Sat, eternidad. Chit, conocimiento. Bajar el conocimiento desde lo divino, en estado meditativo. Y cuando nosotros incrementamos una profundización constante del estado meditativo, naturalmente se transforma en todo el tiempo de nuestra vida. Es como el Matrix al final, ¿no? El muchacho empieza a ver los números y entiende la realidad. Y consecuentemente, Ananda, la felicidad, ¿no? Despertar de este sueño, ser desenchufado, requiere de un agotamiento de ciertos karmas y sobre todo de un anhelo intenso por la verdad. Mumukshwa. No la conocí esa palabra. Que no todos han desarrollado. Es un proceso de maduración espiritual. Morfeo, en este sentido, actúa como un gurú espiritual, quien solo puede ofrecer la verdad a quien está preparado para recibirla, tal como dice la tradición. Cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Eso es inamovible. Y cada uno de nosotros podemos llorar, patalear y pedir que me parezca, pero si todavía te falta algo, ese algo no sabes qué es lo que te falta y va a suceder. Entonces Krishna te manda al gurú y el gurú te manda a Krishna. Pero ese algo tiene que suceder. No hay forma de que nosotros entremos en el plano espiritual, en el plano de la conciencia, en el plano de la evolución hacia la comprensión de nuestra realidad, a menos que estemos preparados. No se puede plantar en tierra infértil. Es muy simple todo esto. Sí, nos podemos preparar, eso definitivamente. Cuanto más intensidad tengamos, cuanto más deseo tengamos, eso más va a hacer con que se funcionen las cosas. Se dice que uno debería desear al tener un gurú de la misma manera que uno desea agua cuando alguien le está metiendo la cabeza, cuando uno desea respirar cuando alguien le está metiendo la cabeza dentro del agua. Justo en ese momento donde ya sentís que vas a perder tu vida, perder toda capacidad de respiración, ya se te fue el aire, ese deseo desesperado de poder respirar, así deberíamos desear tener a un maestro espiritual y servirlo con amor y devoción. Imagínense el poder que tiene el maestro espiritual que nos puede sacar de este mundo material, del ciclo del samsara de millones de vidas. Eso es conciencia. Texto base. El sistema de la Matrix es una metáfora de la ilusión, de lo que es real, una construcción artificial diseñada para controlar y someter a la humanidad, dándoles un falso sentido de la realidad, de la identidad, de la pertenencia, ¿no? Porque todos se juntan para poder compartir, disfrutar, sentir placer, porque necesitan apoyo logístico de otras entidades que comparten la misma ilusión para sentirse que estamos haciendo lo correcto, ¿no? El sabio generalmente está solo, no se afecta por la soledad. Está bien en la soledad. ¿Por qué? Porque sabe que no está solo en realidad. Esa soledad, entre comillas, es la ilusión que las personas creen que ese sabio está viviendo, pero él está conectado constantemente con el todo, con Krishna, con la suprema personalidad de Dios, con los millones de semidioses que están deambulando, con entidades. Él puede estar en armonía con un árbol y charlar con el árbol. A mí me ha pasado muchas veces charlas con árboles a donde tenía sensaciones impresionantes de la respuesta que planteaban los árboles. Eso se puede sentir, es una vivencia. Podés creerme o no, pero practicalo. De ahí en adelante hablemos. Tenés tus propias vivencias, desde tus propias vivencias saca tus conclusiones, no de lo que escuchaste o crees que los demás, que esto, que lo otro, ¿entienden? Perdón. Aquí la metáfora se alinea exquisitamente con la descripción védica de Maya. Maya no es que el mundo no existe, existe, pero no de la manera independiente y sustancial que percibimos. Ahí es donde está la idea de que este mundo es una ilusión. Claro, yo tengo acá un té, ¿no? Dicho sea de paso. Lo estoy sintiendo, está caliente, estoy sentado, siento la silla. Siento. ¿Cómo es que es una ilusión si lo estoy
percibiendo con los sentidos. El concepto de la Maya sobre la ilusión es la idea de que es temporal, no es eterno. El alma es eterno, y ahí es donde empieza el punto. La idea de lo que consideramos realidad es realidad temporal, la realidad efímera que estamos experimentando para poder trascender este plano. Ahí es donde está la diferencia. Una realidad dependiente, una proyección energética, Shakti, de la conciencia suprema. Esta proyección está gobernada por las 3 gunas, las cualidades de la naturaleza material. Sattva guna, armonía y lucidez. Raja guna, pasión y actividad. Y tamas, inercia e ignorancia. Todas las gunas afectan, las 3 gunas afectan toda nuestra existencia. La comida, las relaciones, el trabajo, el transporte, todo está afectado por las gunas. Y el estado de la conciencia que nosotros tengamos va a hacer con que percibamos todo lo que sucede de una manera u otra. El sistema de la Matrix, con su realidad consumista, sus dramas sociales y sus placeres sensoriales, es la manifestación de rayas y tamas, manteniendo al jiva en un estado de agitación y adormecimiento perpetuo. El control y la sumisión no son necesariamente obra de un villano externo como las máquinas, como lo que plantea el Matrix. No, también lo podemos plantear desde el punto de vista del que investiga un poquito, ¿no? Los bancos, estos, los otros y todos los que generaron las guerras y los que crearon las vacunas para destruir a la sociedad, a la humanidad y bla, 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 que hay toneladas de información ahí. ¿Cómo se dice? Maniobrar en ese laberinto es impresionante. Y lo que más me he dado cuenta es que la mayoría de la gente que maneja dentro del laberinto de la conspiración y todo eso no logra comprender que hay algo mucho más allá, que es esta Maya, la ilusión de este mundo material en realidad. Y está todo en uno, no está afuera. Sí, está bien que sepas cómo funciona el laberinto, está perfecto, pero ¿cómo haces para salir? Estas máquinas no son el punto, sino la consecuencia natural de identificarnos con el cuerpo y la mente. Nos identificamos, yo soy Pepe, yo soy Juan, yo soy gordo, yo soy flaco, yo soy rico, yo soy pobre, yo. Estoy en una ilusión, porque creo que ese cuerpo que cubre mi alma y la identidad que la mente aceptó es mi realidad. Y ahí es donde está el conflicto en la frecuencia, ¿no? Los Vedas llaman a esto la identificación errónea, avidya, ignorancia espiritual fundamental. En esta avidya, lo que somete al alma, creando el falso sentido de realidad. La verdadera realidad, Brahman, es Satchitananda, lo que ya hablé. Existencia, conciencia, bienaventuranza absolutas. Y el sistema Maya nos distrae constantemente de esta naturaleza esencial. ¿Por qué? Porque estamos siendo manipulados, ya sea por nuestro inconsciente, por nuestro consciente, por nuestra identidad falsa o por el sistema que quiere que seamos esa identidad falsa para poder tener fácilmente baterías. Como decía el Matrix, las baterías, la gente, son los que hacen que funcione el sistema. En el momento en que la gente dice basta, el sistema no te afecta, pero depende de ti y hay que tener constancia. Perdón. La mayoría de las personas viven hoy atrapadas en esa ilusión, incapaces o no desean ver más allá del velo de la mentira, la manipulación y el control. Sí, es verdad. Este estado de atrapamiento es el samsara mismo, el samsara, el ciclo de nacimientos y muertes. Y es lo que sucede si estás dentro de esa ilusión, si no tenés un maestro, si no haces tus investigaciones, si no te dedicación a la concientización de tu inconsciente, a la comprensión de tu realidad eterna con la suprema personalidad de Dios, Krishna, y a la constante búsqueda de ese Krishna en todos y cada una de las entidades que te cruzas en la vida. Ahí es donde está el secreto. Cuando empeces a ser consciente te vas a dar cuenta que hay una conexión con todo lo que existe. Y claro, empiezan a suceder las sincronías místicas, ¿no? El jiva, el alma, bajo el hechizo de avidya, acumula karma, acciones y sus consecuencias, a través de las elecciones. El karma positivo, punya, puede llevar a experiencias placenteras en futuras vidas. Y el karma negativo, papa, a experiencias dolorosas. Sin embargo, ambos son karmas. El Bhagavad Gita da una explicación muy simple. 5 puntos esenciales para entender en la vida.
todo ser vivo. Krishna, la suprema personalidad de Dios. Jiva, el alma individual y todo lo que implica. Su constitución, sus condicionamientos, todo. Prakriti, la energía material, tierra, fuego, aire, agua, éter, mente, inteligencia, ego falso. Todo lo que esto está relacionado en relación a la cobertura del alma, ¿no? Kala, el tiempo eterno y el tiempo dual. Y cómo nos afectan. Y cuál es la diferencia entre uno y otro. Y karma. Karma son las actividades que nosotros hacemos que generan reacción y acción, ¿no es cierto? Toda acción genera una reacción. Entonces, estas 5, solo el karma es el que tiene que ser removido completamente. Les voy a dejar acá un seminario que dice sobre el karma, muy útil para entender el tinglado que implica todo lo que es el karma, ¿no? Por eso que también les dejo ahí las soluciones para trascender el karma, porque sí, hay una solución y es casi que inmediata en el momento en que la alcanzamos, ¿no? Trascendemos absolutamente todo, desenvolver lo que plantean las escrituras, ¿no? Amor puro. En ese momento en cuando nosotros trascendemos todo esto y nuestras acciones son una ofrenda divina, el karma positivo, karma negativo no nos afecta. La idea es estar libres de karma, ¿no? Ambos tipos de karma mantienen el alma atada al ciclo de nacimiento y muerte. La persona común, denominada en sánscrito como bhava-jiva, alma encadenada, no desean ver más allá del velo porque está intoxicada por los frutos de sus acciones pasadas. Su visión está nublada por moha, el apego emocional a las relaciones, posesiones, conceptos del mundo ilusorio y por el orgullo de su propio intelecto y logro dentro del sistema. Todos estamos desesperados porque nos valoren por los logros que hemos tenido. Yo hice esto, yo hice lo otro. Yo mismo me veo a mí mismo constantemente tratando de representar un papel, el papel del sabio, el papel del gurú, el papel de esto, el papel de lo otro. Siempre estamos en esa película. ¿Por qué? Porque estamos todavía deambulando por la necesidad de suplir lo que todavía no estamos desenvolviendo como almas, amor puro. En el momento que desenvolvemos amor puro, trascendemos todas las apariencias ante los demás y no nos importa más nada, solo amar. En ese momento no podemos propagar más nada que amor. Por eso es que el sabio emana una energía muy diferente al común denominador de las personas. Y es por eso que las personas que están preparadas se atraen al sabio. Ver más allá del velo requiere un cambio de prioridades existenciales, de preyas, lo placentero e inmediato, y sreyas, lo beneficioso y espiritual a largo plazo. La manipulación y el control externos son efectivos precisamente porque encuentran un terreno fértil en los deseos y miedos internos del individuo no realizado. Claro, es muy simple manipular a una sociedad que está completamente adoctrinada a patrones falsos de conductas, a la realidad del placer sensorial, ¿no es cierto? Muy fácil. Porque le plantean esto es lo que tenés que hacer y ellos van y lo hacen, ¿no? El rojo, pará, el verde, caminá, y ahí van, pim, pum, pam, pim. Morfeo entiende que para muchos la comodidad del sistema es preferible al inquietante y a menudo doloroso proceso de despertar de la verdad. Claro, porque cuando vos despertás de la verdad, ¿qué pasa? Te enfrentás a la realidad de todas las mentiras que te creíste, que defendiste, que valoraste. Todas esas mentiras son parte de una mochila pesadísima que estás teniendo, porque esa mochila de falsedades las venís cargando desde que naciste y karmas pasados, vidas pasadas, cientos de miles de vidas pasadas acumulando ilusiones momentáneas, ¿no es cierto? El tiempo es eterno, no nos olvidemos de eso. Por eso que 10, 20, 50, 1000 millones de vidas no es nada en el tiempo eterno. Es ¡pum! Nada. Por eso que nosotros tenemos ese despertar de la verdad y empezamos a darnos cuenta de toda la ilusión que estamos viviendo por creer la identidad falsa que tenemos. Y ahí es donde empieza ese conflicto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando uno se conecta con un maestro espiritual, cuando uno se conecta con el proceso, cuando uno se conecta con todo lo que es el bhakti puro, naturalmente uno puede empezar a reconectar y muy rápido, muy rápido, porque la pureza del bhakti, la pureza del maestro, la pureza del conocimiento es muy superior a la ilusión que estamos viviendo. Eso sí, hay que aguantársela, porque el maestro no viene a decirte, ay, qué lindo, mirá qué lindo la ilusión que está viviendo. No, te viene a dar golpes intensos a tu ego para que te despiertes,
porque si no, no ves la verdad. ¿Cuándo es que vas a ver la verdad? Cuando tenés los ojos abiertos. Y a veces los ojos están pegados que tenemos que usar una gilet para cortar y sangra y duele. Pero claro, ese concepto de que la verdad te hace libre, primero te cabrea mucho porque te diste cuenta cuánto te engañaron, ¿no? Esta es una observación psicológica y espiritual de una agudeza extraordinaria que refleja la advertencia de todos los textos sagrados incluidos en los Vedas. El camino hacia la autorrealización, conocido como Nivritti Marga, el camino de la renuncia interior, no es cómodo. Implica una muerte simbólica del ego, el ego falso, la identidad que está dentro de la mente, ¿no? Los Upanishads hablan de la necesidad de cortar el nudo del corazón. Ese nudo del corazón es justamente la ilusión. Pero no te olvides de una cosa, una manguera está anudada, el agua no fluye. Desata la manguera y te das cuenta cómo todo fluye. Ahí es donde empezamos a bajar el chip, el conocimiento que viene desde lo divino. Entonces, desata la ilusión de tu mente y va a venir el conocimiento de lo divino. ¿Con qué? Con la espada del discernimiento, Viveka. ¿Y quién te da la espada? El maestro espiritual. Este proceso es inquietante y doloroso porque obliga a confrontar todas las ilusiones y apegos que constituían nuestra identidad provisional. La comodidad del sistema es la zona de confort de la existencia samsárica. Preferir esta comodidad es elegir permanecer en el vientre cálido de la limitante ilusión Maya. Y nosotros lo elegimos diariamente. Estar apegados al trabajo, a los placeres, a la comodidad, ¿no es cierto? No me voy de la casa de mi mamá porque tengo una heladera y tenés 40 años. Claro, la heladera te da satisfacción en la lengua, la camita, todo eso. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a aprender a volar? Es un ejemplo nomás, hay miles de ejemplos, ¿no? En lugar de enfrentar el trauma del nacimiento a una realidad infinitamente más vasta. Esa es la idea, trascender todo este trauma. Los Yuga Sutras de Patanjali describen esto como los obstáculos, antaryayas, en la práctica espiritual, que incluyen enfermedades, pereza, duda y apego a la existencia corporal. Morfeo representa el guía que comprende que el despertar es un parto espiritual. Y todo parto conlleva dolor antes de la alegría de una nueva vida. Claro, porque empezás a trascender todo y te empezás a dar cuenta. Y desde ese momento empieza toda una tremenda cantidad de sincronías que te ayudan a comprender de verdad, con más profundidad, cada vez más profundo, porque cada vez estás viviendo más la esencia divina del alma. Las personas se han condicionado desde la cuna, a través de años de adoctrinamiento, a veces generaciones, y a aceptar el mundo tal y como se les presenta. Yo te vendo la realidad como un abanico, ¿no? Pero ese abanico no sigue para allá, ni sigue para allá. Son muchas opciones, ¿no es cierto? Pero no van opciones diferentes. Fíjate en los coches. Hay coches de muchas marcas, pero son todos similares. Cada uno de ellos es similar. No hay nada diferente. ¿Por qué se le dicen carros súper de lujo? Porque son diferentes. Ese es el punto. La mayoría de los patrones establecidos en la mente humana son similares y están directamente direccionados a alterar la capacidad de percibir la realidad del alma. Ahí es donde tenemos que analizar qué tanto nos conviene vivir esa ilusión o despertar. Este condicionamiento multigeneracional es, en la cosmovisión védica, la fuerza del samskara y la familia kármica. Los samskaras son impresiones mentales latentes que se acumulan en la vida de vida a vida. El samskara es un ritual. En los Vedas se lo consideran como rituales que uno hace para poder trascender este mundo material. Hay muchos rituales, desde que uno nace, antes de procrear, cuando está teniendo una edad, cuando empieza a comer sus primeros granos, la primera iniciación, la iniciación brahmínica, un montón de cosas y muchas cosas. Pero cuando yo me puse a investigar sobre terapias y constelaciones familiares y Theta Healing, descubrí algo muy interesante sobre las creencias limitantes, que es lo que yo hago, soy terapeuta de creencias limitantes. Me di cuenta de que está el samskara en relación a lo que sucede constantemente, o sea, como planteé hace poco, no me acuerdo el nombre el primado negativo y el primado positivo. Hice 2 videos, después se los pongo acá atrás para que los vean. De la misma manera existe el samskara positivo y el samskara negativo. El samskara negativo son las creencias limitantes que se instalan en el inconsciente en algún momento dado o a través de karmas pasados y nos hacen actuar en relación
a ese tipo de filtro mental, ¿no es cierto? Entonces, claro, no nos damos cuenta y en realidad nuestro consciente se transforma en un obediente esclavo del inconsciente y de realidades que no tienen nada que ver con el alma. Hay un dicho muy profundo que dice: hasta que no comprendas la realidad, hasta que no hagas consciente tu inconsciente, vas a seguir creyendo que todo lo que te pasa es el destino. Y no, todo lo que te pasa no es el destino, sino son cosas que están siendo obedecidas. La programación. Y ahí es donde tenés que trabajar, en la programación. Los samskaras son impresiones mentales latentes que se acumulan de vida en vida, formando los patrones de pensamiento, reacción emocional y comportamiento. Nacemos en una familia, una cultura y un entorno específicos. Nuestro destino o prarabdha, karma, que refuerzan ciertos samskaras, fortifican todo esto y hacen con que se profundicen cada vez más la ilusión, ¿no es cierto? Este es el adoctrinamiento más profundo, un condicionamiento kármico que moldea nuestras percepciones desde antes de nacer. Las creencias limitantes, los prejuicios, los valores puramente materiales se transmiten así. ¿Saben por qué son puramente materiales? Porque no enfocamos a la persona que nos plantea tal o cual cosa como un alma. No es eterna, no es plena de conocimiento y no es feliz. Eso es en nuestra visión. Y esa persona tampoco actúa desde el alma. Entonces, claro, puramente materiales. No solo culturalmente, sino a través de las tendencias inherentes del jiva en su nuevo nacimiento. La sociedad loka actúa como... Loka es sánscrito, ¿no? Sociedad significa como un espejo colectivo que valida, que también está loca la sociedad, valida continuamente esta realidad ilusoria. Romper este ciclo requiere un esfuerzo consciente y monumental, a menudo iniciado por un contacto con una enseñanza espiritual, Shastra, las escrituras, y la gracia de un maestro, Guru Kripa, la misericordia de un maestro que te ayuda. No hay forma de pagarle a un maestro espiritual porque te despierta una realidad que hace millones de vidas posiblemente estás viviendo como real, pero es una ilusión. Imagínate, salir del ciclo de nacimiento y muerte, no nacer nunca más acá, trascender todo esto que te afecta constantemente. Estas realidades actúan como el fallo en la Matrix que Neo representa. Claro, está fallando en la Matrix aquel que se despierta, ¿no? Para la Matrix, pero no para el ser que se despierta. Desenchufarse de este sistema es enfrentarse a una dura, a veces insoportable realidad que todo lo que pensaban era real, es un hecho, una mentira. Esto requiere coraje, voluntad de abrazar la incomodidad y lo más importante, la disposición de dejar de lado todo lo que uno pensaba que era la verdad. Como ejemplo, vegetarianismo, dejar de comer cadáveres. No te olvides que cada vez que tú comes un cadáver estás participando en el sufrimiento de quien fue asesinado para que tú comas. Entonces ahí está karma y eso hace con que te estanques en este plano. En una sociedad vegetariana la gente está mucho más en la bondad, tiene mucha más facilidad para desenvolver las cualidades humanas, paciencia, ternura, misericordia, empatía. En una sociedad donde se come muchísima carne se nota la diferencia, muchísimo. Y se los digo por experiencia, por haber vivido en ambas, ¿no? Nací en Argentina, ¿no? Este cuerpo nació en Argentina, así que imaginen si lo sé. Este es el núcleo del camino espiritual védico, Vairagya, el desapego, y Viveka, el discernimiento. Desenchufarse es practicar Vairagya, la comprensión de que los placeres mundanos son efímeros y en última instancia insatisfactorios. Claro, ¿por qué son insatisfactorios? Uno dice, voy a tomarte nuevamente como ejemplo. El placer de las cosas efímeras no son ilusiones, decimos, ¿no? Porque estoy disfrutándolo, claro, pero tenés que ir a buscar de nuevo para poder satisfacerte nuevamente. No estás satisfecho, necesitas nuevamente. El alma pura en su estado de conciencia es Atmarama, que significa satisfecha en sí misma. De eso se trata, llegar al estado de satisfacción donde no necesitamos más nada porque vivimos en el presente constante, en el alma. Esto se describe como una realización de que todo es dukkha, sufrimiento o insatisfacción inherente. La realidad insoportable es la comprensión de que nuestra identidad egoica con la que nos hemos identificado durante incontables vidas es una construcción temporal, anatman. Abrazar esta verdad requiere un coraje titánico, un coraje de un Arjuna
como en el Bhagavad Gita, donde Arjuna nos representa y charla con Krishna sobre la realidad de las ilusiones. Se los recomiendo mucho. Quien quiera tener ese libro, no duden en pedírmelo, se lo puedo mandar por PDF, será un placer. En todos los videos y en la presentación de mi canal está mi número de teléfono, pueden contactarme por WhatsApp cuando quieran. El coraje de un Arjuna en el campo de batalla de la vida, como en el Bhagavad Gita, la disposición de dejar de lado todo, es la esencia de la rendición Saranagati. No es un acto de debilidad, sino de inteligencia suprema, la aceptación de que la inteligencia individual, Buddhi, es limitada y debe refugiarse en la inteligencia cósmica, la del Brahman. Este proceso de morir a lo falso para nacer a lo real es el verdadero significado de la iniciación espiritual que Morfeo ofrece a Neo. Y ahí es donde está el secreto. Cuando entras en el plano de la espiritualidad, tanto teórica como práctica, empieza el camino. No significa que hacerte vegetariano, dejar de consumir cosas que alteran tu percepción de la realidad, estupefacientes y cosas así, sean naturales o no naturales, dejar de ir por acá, por allá con los placeres del cuerpo. Todo eso es apenas empezar a transformarte en un ser humano. Esa es la idea de todo esto. Cuando uno toma una iniciación con un maestro espiritual, tiene que seguir principios, porque de esa manera le da la pauta al maestro de que no está desperdiciando su tiempo. El tiempo del maestro es preciosísimo, porque está dedicado al estado de la conciencia, no puede perder su tiempo en nimiedades, satisfacer el ego del discípulo. No, el discípulo es el que tiene que entregar su vida al maestro para que de esa manera pueda ser receptor del conocimiento védico. Y hay pautas que se tienen que seguir cuando el discípulo quiere verdaderamente empezar a caminar en el proceso espiritual. Texto base sobre lo que Morfeo decía. Morfeo también sabía que aquellos que todavía están conectados al sistema son a menudo sus defensores más ardientes. ¿Por qué? Porque el sistema se ha convertido en su identidad. Su sentido de sí mismo, sus creencias, sus valores, todos están ligados a las ilusiones y construcciones de ese sistema. Amenazarlo es amenazar todo lo que aprecian, todo lo que ellos trabajaron duro para mantener, para representar, para aceptar, para experimentar. Imagínense, y ahí es donde entra la disonancia cognitiva, a donde las personas no pueden tolerar la idea de que han sido engañados y tienen que defender el engaño porque de otra manera no tienen consistencia en su propia existencia. Lo cómico de todo esto es que todo esto no tiene forma de ser defendido cuando alguien se encuentra con una persona sabia que verdaderamente entiende la ilusión de este mundo material, ¿no? Para muchos es más fácil defender el sistema que afrontar la posibilidad de que hayan sido engañados, ¿no? La gran frase de Whitman, ¿no era? No, es más fácil engañar a una persona que hacerle creer, que hacerle entender que ha sido engañado. Este es un análisis antropológico y psicológico brillante que encuentra su paralelo con el concepto védico del ahamkara, el ego falso, el sentido de yo soy como entidad separada de Krishna. Cuando nosotros creemos en esa identidad que se creó dentro de nuestra inteligencia, dentro de nuestra mente, ya está, estamos viviendo una ilusión. Ahí es donde entra el maestro. El ahamkara es el principio que se aferra a la identificación con el cuerpo, la mente, la familia, la nacionalidad, las posesiones y las creencias. Es el mecanismo central de la ilusión. Cuando la propuesta espiritual amenaza esta identidad construida, el ahamkara reacciona con ferocidad para sobrevivir. Esta es la raíz del fanatismo religioso, el nacionalismo ciego, el apego ideológico, de la defensa del sistema opresivo y todo ese tipo de conceptos. Es como vos vas a una manifestación, el policía que cobra 1.000 euros le pega al trabajador que cobra 1.000 euros y los dos están siendo parte de la esclavitud porque los que están controlando más arriba se ríen viendo a los dos peleándose por las sobras que ellos tiran. Imagínense, y esto es solo un ejemplito, ¿no? La posibilidad de haber sido engañados es, en términos védicos, la posibilidad de que toda una vida o vidas basadas en el ego haya sido un error. Y ahí es donde tenemos que llegar, a descubrir eso y a comenzar el trabajo. El dolor psicológico de admitir esto es tan grande que la mente prefiere distorsionar la realidad para preservar la coherencia del ego. Es que no es coherente, claro, no suena bien, es disonante, es disonancia cognitiva, ¿no es cierto? Los defensores ardientes del sistema son aquellos cuyos ahamkara están más fortalecidos y cuya identificación con los aspectos más burdos de Maya, la ignorancia,
es más profunda. Por eso se necesitan unir. Entonces hacen grupo, ¿no? Como cuando vas al fútbol, cuando vas a todo este tipo de diferentes ideas. Se unen para poder sentirse seguros de sí mismo, porque somos varios, ¿no es cierto? Solos. Solo el sabio está solo y puede defender con tranquilidad su posición. ¿Por qué? Porque él sabe que atrás de él está Krishna, la suprema personalidad de Dios, y esto es inamovible, porque todos y cada uno de nosotros tenemos al Krishna interno con nosotros siempre. Es solo recuperar la conexión, nada más. El miedo a la aniquilación del ego, que en realidad es la puerta a la liberación, nos lleva a atacar ferozmente a quienes, como Neo, representan la verdad que su psiqui no puede tolerar. La liberación, moksha, es, por tanto, la disolución final de este ahamkara, permitiendo que el jiva reconozca su verdadera identidad como el Atman eterno, libre de toda atadura ilusoria, y empiece a reconectar con su realidad eterna, donde entra la suprema personalidad de Dios y empieza a hacer todo una percepción completamente diferente. Para esto les voy a dejar también cuál es el proceso, ¿no es cierto?, de Kali Yuga, unos videitos muy interesantes sobre el Mahamantra Hare Krishna y sobre las diferentes yugas y cómo nos han afectado los diferentes procesos. Hoy en día mucha gente sigue procesos para poder autorrealizarse, pero no son para esta era, son para eras pasadas. Así que hay que prestar atención, tener verdadero conocimiento, seguir un maestro espiritual y de esa manera poder practicar lo que verdaderamente nos hace bien. Espero les haya gustado, espero estén satisfechos con este conocimiento. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Si quieren contactarme, ya saben, y nos vemos en el próximo video. Radhe, Radhe.